Google se fija en aspectos relevantes que los SEOs llamamos factores de relevancia, aspectos relevantes de un sitio web, que tienen ligeramente más importancia que otros aspectos que no son tan relevantes. Así que es importante desde el punto de vista SEO saber en qué se fija este robot, qué es lo que le gusta, y cómo hay que prepararle la comidita, el contenido mío, cómo hay que dárselo. No toda la programación es igual de amigable para el robot, así que tenemos que saber qué es lo que le gusta, cómo tenemos que dárselo, cómo tenemos que preparárselo y qué cosas no le gustan para no dárselas así. Puede haber proyectos que fracasen simplemente porque no son lo que llamamos indexables. El robot llega allí y no es capaz de leer nada. El robot visita las páginas web y hace una primera fase, rastreo. Me quedo con todo lo que he visto y me lo guardo en la memoria. Y después hay una segunda fase que es la clasificación e indexación. Reviso lo que el robot guardó, voy a mirar de qué habla esta página y voy a tratar de identificar para qué búsqueda este contenido que encontró el robot sería un resultado relevante. Para qué tipo de usuario, para qué necesidad este contenido sería un buen resultado, un buen contenido. ¿Quién decide si los resultados que devuelve Google son buenos o no? Las personas, ¿no? El título ha perdido importancia en SEO, sí, pero sigue siendo un factor importante, definitivamente, porque es muchas veces lo único o lo primero que lee un usuario sobre nuestra web. Así que dedicar concentración a escribir un buen título sigue siendo hoy en día básico. ¿Qué puedo decir para que hagas clic en mi resultado antes que en ningún otro? ¿Por qué los hoteles empezaron a poner en sus descripciones precio mínimo garantizado? Para que no abriéramos un agregador de hoteles para tratar lo que hacemos todos, abrimos NH y después abrimos al lado, Booking, y vamos comparando y vamos manteniendo la sesión que no se nos caduque para ver los precios en uno y en otro y al final compramos la habitación donde más barato nos sale. Pusieron precio mínimo garantizado para minimizar ese comportamiento. Tabla de contenidos. En una web acertar con la tabla de contenidos, con el menú, es fundamental. Un error básico que encontramos en muchas webs y en muchos comercios electrónicos es cuando se ha pretendido poner en el menú absolutamente todas las categorías y todas las familias de producto a la vez. Cuando hablamos de factores de relevancia, hablamos exactamente de cómo ordenan los resultados los buscadores. Cuando buscamos hoteles en Madrid y aparecen 300 millones de resultados, no hay 300 páginas sobre hoteles en Madrid, hay muchísimas menos. Pero Google empieza listando todas las que tienen las dos palabras. Después siguen con todas las que tienen solamente una palabra, Madrid, y después con todas las que tienen solamente la palabra hotel. Así aparecen 300 millones de resultados. Para una búsqueda de más palabras, ¿se os ocurre cuál habría sido el siguiente factor de relevancia en esa búsqueda? Imaginad que estoy buscando el concepto fin de semana. ¿Cuál sería el siguiente factor de relevancia de esas dos palabras? La cercanía entre ellas. Si busco fin de semana y hay un párrafo que pone el fin de una empresa, es lograr que tal. Y la planificación del trabajo en semanas, ¿está la palabra semana? Sí. ¿Está la palabra fin? También. ¿Es relevante para fin de semana? No. ¿Por qué? Porque no están cercanas entre ellas. Que las palabras claves aparezcan en los titulares o los encabezamientos sería también un factor de relevancia. En realidad, un encabezamiento, ¿qué hace? Simplemente anticipa la idea que va a desarrollarse a continuación en el párrafo. Luego, los encabezamientos siempre en un texto contienen las ideas clave fundamentales que se desarrollan a continuación. En una página grande, con bastante texto, todos esos factores se irían combinando. ¿Cuál sería el siguiente factor? Densidad de palabra clave, veces que se repite. Hoy en día, tened en cuenta, sin embargo, que Google ya es muy sensible para la densidad de palabra clave. No podemos repetir muchísimo la palabra clave porque si no Google entiende que no es natural. Hoy en día manejamos más el concepto campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? Palabras que son frecuentes, que estén próximas unas de otras. Google todavía no es semántico 100%, no entiende todos los conceptos que hay detrás de las palabras, pero va siendo cada vez más semántico. De forma que esos son los factores de relevancia, que contenga la palabra clave, aparece antes. Para búsqueda de más palabras contiene todas las palabras están cercanas entre sí, la palabra clave y su campo semántico se repiten más y aparece en áreas prominentes. Si tenemos una tienda online y tenemos productos, los textos que acompañan a esos productos deberían hablar de para qué sirven, para qué se usan, en qué escenarios tendrían sentido. Vamos a medir las referencias. ¿Y cómo la vamos a medir? Analizando los enlaces.
cuántos enlaces apuntan a un contenido determinado. Y ojo, ¿de dónde vienen estos enlaces? Así que esas son las dos grandes áreas que tradicionalmente los SEOs han trabajado. Buenos contenidos y después un buen entorno de enlaces. Y Google ha empezado a estudiar el comportamiento de los usuarios, qué es lo que hacemos, porque al final, como decíamos, ningún algoritmo es bueno si realmente no responde a cómo el usuario juzgaría esos resultados en concreto. Si hay un alto CTR, es decir, si cada vez que ese resultado se presenta, mucha gente hace clic en él, si el usuario después de hacer clic en ese resultado se va y ya no vuelve otra vez a la página de resultados y tiene un alto tiempo de permanencia en el sitio web al que se ha ido, Google va a decir, ostras, pues ese resultado era bueno. Y probablemente ese resultado va a empezar a escalar. Cuando lo que encontramos no nos gusta, lo que va a ocurrir va a ser que el usuario vuelve otra vez a la página de resultados y hace clic en otro sitio. Y Google empieza a decir, ostras, cada vez que presento este contenido en primer lugar, 5 segundos después de haberse ido el usuario, el mismo usuario está otra vez de vuelta aquí y hace clic en otro sitio distinto y ahí sí que se queda. Conclusión, es fácil, ese sitio no era un buen resultado para esa búsqueda. Luego hoy en día SEO no es solamente identifico esta palabra clave y saturo de esta palabra clave en mi página para posicionarme bien, sino vamos a hablar mucho más de intenciones de búsqueda. Cuando un usuario pone esta palabra clave, en realidad, ¿cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que está buscando de verdad? Ahí tenemos una oportunidad para competir en búsquedas donde hay mucha menos competencia, aunque nos va a tocar, obviamente, generar contenido.